Hermanos, saquen su Biblia, por favor. Como ya saben, vamos a 2 de Corintios. Vamos a seguir estudiando hoy la carta a los Corintios. Y buenos días a ustedes, los que están aquí, los que están en vivo. Que Dios nos los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es su iglesia, verso a verso con Jesús. Y como siempre es un gozo, una alegría estar con ustedes, compartiendo el pan de vida, compartiendo la palabra de Dios, que es lo más importante. Y celebrando, como decía la alabanza que cantábamos, celebrando el poder del Señor, celebrando lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a alabarle, tenemos que siempre recordar qué ha hecho el Señor. Para empezar, darnos salvación, que es lo más, el regalo más importante. Y si el Señor no hiciera nada en nuestras vidas más que salvarnos, créanme que eso es suficiente para que Él reciba toda la alabanza, toda la adoración. Él no necesita hacer nada más en nuestra vida para que Él sea digno de darle alabanza, porque ya salvarnos, ya con eso tenemos que estar más que agradecidos con el Señor, porque no podíamos nosotros, no podíamos ni siendo los más buenos del mundo. Y claro, esa palabra bueno siempre va a estar comparado con mi vecino, con mi vecina, ¿no? Que es así, es mala. No, comparados con Jesucristo todos llegamos a ser cortos ante su estatura, ante su majestad, ante su perfección como hombre. Porque no podemos decir, es que Jesús no pecó porque era Dios. Sí, era Dios, pero también fue hombre y tenía esa capacidad, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él era santo, santo, santo. Si es que vamos para la palabra de Dios, el título del mensaje de hoy es una obra de gracia. Una obra de gracia. Y vamos a estar viendo un tema muy trillado, muy sensible, muy controversial, porque casi tabú, porque siempre es el tema a discutir, sobre todo con los incrédulos cuando se habla. Y no es que el tema en sí mismo sea algo controversial, sino nosotros lo hacemos controversial, y no solamente nosotros, sino la manera en que lamentablemente se ha abusado. Vamos a estar hablando del dinero, del dar, de cómo nosotros tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y en esa luz vamos a hablar de eso, porque como les digo, lamentablemente es un tema que dicen, ya sabía que no. Y me encanta por eso, que la palabra de Dios habla de eso, porque tenemos que hablar de eso. Y todavía me encanta aún más que el Señor, cuando me dijo cómo íbamos a hablar de su palabra, me dijo, vamos a estar verso por verso. ¿Por qué? Porque si hablamos de dinero, créanme, hermanos, porque el mismo abuso entra en los siervos de Dios, porque tanto como yo puedo evitar el tema, ¿por qué? Porque es algo que es difícil de hablarlo por todo lo que vemos. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Este tema me lo brinco, no lo quiero hablar. Y así como también puedo decir, ok, yo quiero hablar de dinero y vamos a hablar de dinero cada domingo. Se puede tomar eso, se puede abusar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que si Él habla de esta parte del dinero, pues vamos a hablar de dinero. Y si vuelve a hablar un año después, pues un año después hablo de dinero. Yo voy a hablar lo que el Señor me dice que haga. Entonces vamos para allá. Pónganse de pie, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a seguir ahí el estudio de la palabra de Dios. Capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al 5, pero vamos a estudiar hasta el 15. Y esta porción que habla del dar, del dinero, se extiende hasta el capítulo 9. Entonces vamos a estar hablando de eso, yo creo que el próximo domingo igual. Así es que no digan, no voy a ir el próximo domingo a hablar de dinero otra vez. No, venga, porque quiero que aprenda. Si usted tiene dudas sobre cuánto se debe dar o por qué se debe dar, qué es la ofrenda, el diezmo es del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, todo eso, si Dios quiere, vamos a estar hablándolo hoy y la próxima semana. Entonces, si usted tiene dudas, a los que estamos aquí o a los que están en vivo, venga, vamos a ver qué dice la palabra, no lo que digo yo, lo que dicen otras iglesias, sino lo que dice la palabra de Dios. Vamos a echarle luz ahí para que Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Es que vamos a leer la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, cada vez que abrimos las Biblias es la palabra de Dios hablando a nosotros, así es que tomémosla como tal. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en
ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Dice Pablo: yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio, fíjense, que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Qué hermosa palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, es viva, es eficaz y es que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra, Padre, hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas. Penetra, Señor, hasta el corazón y discierne las intenciones del mismo. Y te damos gracias porque es tu Espíritu Santo el que va haciendo una obra en nosotros. Señor, haznos, Padre, a tu imagen, a tu semejanza, y no solamente en ese sentido, sino en el sentido de que hacemos, Padre, tu voluntad y que somos obedientes a tu palabra. Señor, yo te doy gracias por cada una de las familias representadas, Señor, de los que estamos aquí, de los que están en vivo, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, y que esta palabra, Señor, caiga en ese corazón que está listo para darte, Señor, su vida, para darte, Padre, todo aquello que nos pides para honrarte, Señor, y darte gloria. Te damos gracias y ponemos este tiempo bajo tu control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos. Dios me los bendiga, qué bueno que están aquí. Dales una Biblia, mamá, por favor. Entonces vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. Como les digo, es un tema que, como lamentablemente, el abuso es enorme, y no solamente que el abuso sea enorme, sino de ahí, cuando buscamos un pretexto para ser obedientes al Señor, sobre todo en un tema que nos duele, no sé, como sobre todo nuestra cultura latina. Yo creo que como muchos de nosotros crecimos en escasez en nuestro país, bueno, al menos yo, la mayoría de nosotros, como que cuando el Señor bendice nuestras vidas con cosas materiales, queremos acaparar y decir: no, es que yo sé que es vivir, ¿cómo se llama?, en escasez, y no quiero volver a hacer, porque es una vida que muchas veces es estresante, es difícil. Pero vamos a ver qué dice la palabra de eso. Entonces, y sobre todo, hermanos, aparte, lo que hace un poco difícil este tema es de que muchos venimos de trasfondos diferentes, enseñanzas diferentes. Por ejemplo, yo cuando recién me convertí, a mí me enseñaron que el dar, el diezmo, el ofrendar al Señor era un mandamiento, y que si no lo hacías, la maldición de Jehová caía sobre tu vida, y cuidadito. Me acuerdo que íbamos a cualquier consejo del que nos dirigía, y siempre, cualquier problema que tuviéramos: ¿estás diezmando? No, pues no. Entonces ahí está el problema. O sea, esa era la raíz de todo problema. ¿Estás diezmando? No estás diezmando, por eso tienes problema. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver qué dice la palabra. Entonces, por eso este tema a veces es difícil, pero por eso tenemos que ir a la palabra, hermanos. Yo le doy gracias a Él porque Él es tan claro. Nosotros somos los que echamos tierra al tema y queremos oscurecerlo, pero es claro. Entonces, pero no solamente se trata de dar, hermanos, de que cuánto das o qué estás dando, porque si nos ponemos a pensar, sabemos que Dios es el Rey de todo, es el Rey soberano, Él es dueño de tu vida, de mi vida, y en realidad Él es el que nos da siempre. Entonces, ¿por qué nos dice que le demos a Él? Porque no se trata de eso, hermano, no se trata de solamente el dar, se trata del corazón. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él ama al dador alegre. No dice que Él ama al que da mucho y desprecia al que da poco, sino que Él ama al que da con alegría. Él ama al que da con alegría. Entonces, vamos ahí, dice Pablo, lo que estábamos leyendo, está hablando de las iglesias que estaban en Macedonia. Corinto, que era la iglesia que le está escribiendo, estaba al sur de estas iglesias que él menciona. Dice: hey, yo les quiero dar testimonio de estas iglesias en Macedonia, que era Filipos, Tesalónica, Berea, muchas iglesias
por mencionar algunas, estaban al norte de Corinto. Les dice Pablo: hey, yo les quiero dar testimonio. Fíjense, estas iglesias, a pesar, y me llama mucho la atención cómo enfatiza eso, a pesar de una pobreza extrema, estas iglesias estaban dando. Porque si recuerdan, aún lo vimos en Primera de Corintios, y por eso les vuelve a decir que Pablo estaba recolectando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que había caído en tiempos muy difíciles. Había habido una hambruna muy fuerte allí, y la iglesia había caído en tiempos difíciles. Entonces Pablo estaba recogiendo una colecta. Ni siquiera era dinero para él, hermano. No estaba diciendo: hey, hagan una ofrenda porque estoy siguiendo mi viaje misionero, necesito fondos. Él nunca lo vemos haciendo eso. Nunca lo vemos haciendo eso, sino que estaba recolectando esa ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Entonces dice aquí: hermanos, también queremos contarles acerca, fíjense, quiero que subrayen esta palabra, de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. La gracia, hermanos. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, ¿verdad? Esa gracia es un regalo inmerecido, es lo que quiere decir. Pero aquí la palabra gracia tiene diferentes matices. No solamente habla de ese regalo inmerecido, pero también habla de un carisma, porque la palabra en el original de gracia es charis o charis, se podría escribir así, de donde viene nuestra palabra carisma. Entonces, cuando tú dices que alguien tiene carisma, ¿de qué hablas? No, pues él tiene carisma para hacer eso, que tiene gracia, ¿verdad? Que lo hace con alegría, que cuando ves a esa persona hacer lo que tiene, te da alegría, te causa alegría. Entonces eso significa, dice, que entonces que quiero contarles acerca de la alegría, de cómo estas iglesias en Macedonia dan esa ofrenda. Sigue diciendo ahí en el 3, dice: cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Dice: yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y que lo han hecho en la medida de sus posibilidades, incluso más allá de estas. No solamente con alegría, pero a pesar de las circunstancias tan adversas. Y creo que estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, donde nos podemos identificar fácilmente. ¿Qué tiempo estamos viviendo, verdad? Adversos económicamente hablando y de otro tipo de razones también, pero económicamente hemos estado viviendo tiempos bien difíciles. El trabajo sube y baja, no hay trabajo, las cosas caen, o sea, situación muy difícil. Y estos dicen: en profunda pobreza y grandes aflicciones. ¿Cuál es nuestro estado ahorita? Nuestro estatus económico. No me respondan, solo quiero que se ponga a pensar. ¿Podemos decir profunda pobreza, grandes aflicciones? Y que a pesar de eso, ¿cómo está nuestro darle al Señor? ¿Cómo está eso? Porque, hermanos, si nos esperamos a tener suficiente, créanme que nunca vamos a tenerlo. Les voy a dar un proceso de pensamiento que yo sé que no solamente ha llegado a mí, porque yo lo he pensado de esta manera. Señor, en serio, mira, cuando hablamos con el Señor, te voy a dar, Señor, mira, en serio, mira, nomás que me den el aumento del trabajo, te prometo que te doy, Señor, te doy lo que es tuyo. Llega el aumento del trabajo, ¿y qué decimos? Señor, mira, Señor, tú sabes, mira, cuando estuve sin dinero, pues me endrogué mucho, tengo muchas deudas. Mira, Señor, en serio, que cuando ya termine de pagar estas deudas, mira, yo te empiezo a dar. Terminamos de pagar las deudas, Señor, bueno, mira, ya terminé las deudas, pero como he estado pues pagando las deudas, necesito, mira, ya mi carrito ya está bien descompuesto. Mira, Señor, en serio, mira, nomás me compro el carrito y en serio te doy. Compramos ese carro y ¿qué después, verdad? Señor, gracias por ese carrito, pero mira, pues Señor, como he estado pagando deudas, compré este carrito, ahora pues no tengo ropa que esté decente, Señor. Mira, la ropa que traigo parece que me robé ese carro, ¿verdad? Ni siquiera. En serio, cuando ya me establezca con mi ropa, Señor, y así, ¿no? Y así vamos, nunca vamos a tener suficiente. Nunca va a decir: Señor, ya tengo suficiente para darte. Nunca vamos a llegar a ese pensamiento, hermanos, porque siempre sale algo, siempre necesitamos algo más,
siempre queremos el iPhone más nuevo, siempre queremos, y no es que esté mal eso, pero cuando nosotros tenemos esa prioridad o nos esperamos a tener suficiente para dar al Señor, nunca vamos a llegar a tener suficiente, nunca, porque el enfoque del corazón está en otro lado, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Ya apúntelo, yo se lo leo. 2 Corintios 9:7, que vamos a estar viendo la semana que entra a más profundidad, pero dice: cada uno debe de dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe de dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. No se trata de cuánto estamos dando, hermano. Es que yo doy una buena ofrenda, doy mi diezmo al alfolí. Pero si lo estamos dando con tristeza, así de que, híjole, ¿cuántos han escuchado? Es que tienes que darle al Señor hasta que te duela. Es que el Señor no quiere que le demos con dolor. Dice, si tú das con tristeza y por necesidad, Señor, mira, ahí te va, Señor, por favor, multiplícalos en mi casa. Mejor quédate con ese dinero. Quédate con ese dinero. Si das con tristeza, quédate con ese dinero. No, el Señor no lo toma bien. No lo toma bien. Entonces no importa cuánto doy. Y por eso decimos, ay Señor, pues ahí te va una corita, $1. Ya cumplí, Señor, ya cumplí con darte. Y me regreso otra vez a lo mismo. No es que el dólar esté mal o que una cora esté mal, pero con qué intención en nuestro corazón estamos dando eso. Estamos menospreciando la obra del Señor, diciendo, Señor, ahí está $1. Y ahora créanme, lo vuelvo a repetir una vez más, no es porque cuánto estamos dando, porque así como podemos dar poquito, podemos dar mucho y seguir menospreciando la obra de Dios. El mejor ejemplo es, si recuerdan ahí en el Evangelio de Mateo, o Marcos y Lucas, los dos están, donde está el Señor, dice, está ahí en una sinagoga y están dando la ofrenda. Todos están pasando y la manera que lo hacen ellos es siempre danzando y dar su diezmo o su ofrenda. Y dice la palabra de Dios que estaban todos dando mucho dinero y que llegó una señora y dice la palabra de Dios que dio 2 monedas. Y les puedo asegurar que no pasó, ay, 2 moneditas, Señor. No, ella pasó, me imagino, igual, danzando como todos y dando su ofrenda al Señor con alegría. Y el Señor Jesús dijo, miren, todos están dando de lo que les sobra. Y dieron mucho dinero. Pero esta señora dio todo lo que tenía. Dice, les juro que esta señora dio más que aquellos. ¿Por qué fue eso? Si ellos estaban dando mucho dinero y ella solamente dio 2 moneditas. Porque estos, a pesar de que era mucho dinero, estaban dando de lo que les sobraba. Ah, esto me sobra, ahí te va, Señor. Menospreciando la obra del Señor. Es el corazón, hermano. No se trata de cuánto. ¿Cómo estamos dando? Señor, ahí te va, fíjate tu obra. No. Si estamos despreciando la obra del Señor, no importa cuánto estemos dando. No importa cuánto estemos dando. Ahora, ¿qué es lo que hacía que esta mujer daba con esa alegría a pesar de que solamente estaba dando 2 monedas? Porque ella había entendido que es un privilegio ser partícipe y darle al Señor de lo mismo que Él nos ha dado. Es un privilegio, hermanos. Si nosotros no llegamos a entender que es un privilegio ser parte de la obra del Señor de esa manera, entonces no vamos a poder dar con alegría. Porque fíjense, es lo mismo que estaba diciendo Pablo a esta iglesia. Regresamos ahí al versículo 4, dice, insistentemente nos rogaron, fíjense, nos rogaron, a pesar de que estaban en pobreza, con dificultades. Pablo, por favor, danos oportunidad de ser parte de eso. Dice, nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio para los santos. El privilegio. Por favor, Pablo, mira, yo sé que no tenemos mucho y les puedo asegurar que su ofrenda tal vez no era mucho porque ellos mismos estaban en extrema pobreza, pero decía Pablo, por favor, queremos ser parte de eso. Queremos ser parte de eso. ¿Y cómo podemos nosotros llegar ahí? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese nivel de poder decir, yo doy con alegría a pesar de que doy mucho, a pesar de que doy poco? ¿Cómo podemos llegar ahí? Fíjense el versículo 5, y esto es bien importante. E hicieron más de lo que esperábamos, dijo Pablo, o sea, me sorprendieron.
Pues primeramente se entregaron al Señor. Primeramente se entregaron al Señor. Nosotros no podemos tener otra cosa más importante que el Señor. Cuando nosotros no nos hemos entregado al Señor, créanme, siempre va a haber algo más ahí en ese trono. Ya sea dinero, sea trabajo, sea lo que sea. Siempre va a estar ahí, siempre va a ser más importante. Pero cuando nos entregamos al Señor, entonces todo toma una perspectiva diferente. Todo empieza a ser diferente en nuestras vidas. Dice, primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Cuando batallamos en dar al Señor, en honrar al Señor con nuestros bienes, es porque no le hemos entregado todo. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, cuando nosotros entregamos todo al Señor, entonces viene el fruto que es para su honra y su gloria. Entonces todo empieza en nuestra vida a florecer. No solamente dinero, sino muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros no gozamos con salud? Ya sé, tenemos achaques, nos duele aquí, nos duele allá. A mí este fin de semana no sé qué me dio, parece que me había roto un pie, no podía ni caminar. ¿Qué me pasó? No sé. La bola, dicen por ahí. Pero hermanos, sobre todo ahorita la salud, ¿cuántos quisieran no estar saludables? Ese virus ha atacado y de repente te da y la gente está y ya no está después. La salud a veces la menospreciamos, pero tenemos salud, ¿verdad? Y así el Señor nos da muchas cosas, hermanos, cuando está Él en el lugar número uno en nuestro corazón. Entonces, el fruto viene. Y no solamente da eso, sino también, dice aquí, se entregaron al Señor y después a nosotros. Hermanos, porque nosotros tenemos que confiar en las personas que el Señor ha puesto como administradores de esa ofrenda, de ese dinero. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros dejamos de confiar en esa persona, si nosotros dejamos de confiar en esa persona, sabes que ya no sé si es un hombre fiel, tenemos que empezar a orar. Tenemos que empezar a pedirle al Señor discernimiento, porque nosotros tenemos que ser, no podemos decir, ok Señor, yo cumplo con dar mi diezmo, con dar mi ofrenda y ya si esa persona no está siendo fiel en eso, ya es su problema. No, hermanos, no es así. Nosotros tenemos que ser diligentes y saber a quién le estamos dando ese dinero. ¿Por qué? Y yo lo he dicho antes, sobre todo a las personas que vienen por primera vez, siempre les doy una hojita de qué es lo que cree la iglesia y cuál es la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero que sepas en qué iglesia estás metido. No podemos decir, Señor, ahí te va una ofrenda y es una iglesia que no predica el evangelio, que predica cualquier otra cosa. Nosotros estamos fallando, porque no estamos honrando al Señor, estamos honrando quién sabe qué. Por eso yo siempre les digo, tenemos que saber a quién estás dando tú esa ofrenda. Al Señor, sí, al Señor obviamente, pero aquí alguien la está recibiendo y alguien la está administrando. ¿Para qué la está administrando? Tenemos que tener nosotros eso. Entonces, pero si tú te estás dando cuenta de que tal vez esa persona está haciendo cosas que te están poniendo a pensar, sé maduro y acércate a esa persona. Ya sea el pastor, ya sea la persona quien esté administrando ese dinero, acércate. Ahora, seamos maduros y no dejemos que otra cosa sea lo que ponga eso en tu mente, de que viene la hermanita, no, oye, ¿ya viste? Mira, a mí se me hace que se están embolsando ya, ¿no? Si eso es lo que te está haciendo dudar, deséchalo y dile a ese hermanito, a esa hermanita, que el Señor te reprenda, ¿verdad? Porque el diablo no solamente está en la boca de los que echan chismes, sino en el oído de los que lo escuchan. Tengamos cuidado con eso. Pero si tú estás viendo algo que dices, oye, no sé qué está pasando, ve y acércate con esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuáles son los planes. A veces uno está ofrendando y no vemos que haya cambio en la iglesia. No, a mí se me hace que ya se lo está quedando esta persona. No ve, porque ¿sabes qué? A lo mejor hay un plan. Y pastor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha habido algo innovaciones en la iglesia? Es que mira, estamos ahorrando porque queremos hacer eso. Entonces ya, pues por eso tenemos que ser maduros con eso, no solamente decir, se me hace que lo está quedando así, ya no voy a dar. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Así tenemos que
así sabemos qué es lo que está pasando con ese dinero. Es nuestra responsabilidad, no solamente dar, pero saber qué se está haciendo con eso. Por eso aquí, como les digo, enfatizo mucho eso, que sepas tú cuál es la visión, qué es lo que la iglesia cree, para que tú sepas para qué se está usando y la visión. ¿Qué es la visión? ¿Para qué sirve la visión de la iglesia? Para que sepas, hermanos, qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si vamos a dejarle una iglesia que predica basura o vamos a dejarle una iglesia que predica la verdad, que créanme, en estos tiempos vale más que el oro. Ya en las noticias ves, ya no sabes si cada noticiero tiene su agenda política y te dicen las noticias acomodadas conforme a su partido. Ya no sabes qué es verdad, ya no sabes ni a quién irle, ¿verdad? Pero no tiene que ser así en la iglesia. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces Pablo siempre, ¿se acuerdan en Corintios? Siempre el elogio de Pablo era: en Corintios, ustedes tienen tantos dones espirituales, o sea, abundan ustedes. ¿Se acuerdan la primera carta a los Corintios? Les decía: Corintios, ustedes abundan en tantos dones espirituales. De hecho, por eso escribió esa carta. ¿Para qué? Para administrar bien los dones. ¿Se acuerdan que hablaban dones de profecía, de lenguas, pero expresaban esos dones en una manera desordenada? Pero les dice Pablo aquí: pero a ustedes les falta algo, les falta algo. El Señor los había dotado de todos esos dones, pero en lugar de ser de edificación eran de distracción y de división, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, quiere que nosotros vayamos madurando, quiere que nosotros vayamos siendo perfectos, ¿verdad? Y no que no vamos a fallar, sino perfectos en eso, seguir madurando. Segunda de Pedro 3:18 dice que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces todo eso, hermanos, nos va a enseñar a ver la obra del Señor y no ser distraído por las cosas que Satanás nos quiere llamar la atención en otras cosas y desviar nuestra mirada de donde tenemos que tenerla. Seguimos leyendo ahí en el versículo 6, en el capítulo 8, fíjense lo que dice. Dice: por eso le rogamos a Tito contemplar la obra de ¿qué? De gracia. O sea, el dar es una obra de gracia que ya había comenzado entre ustedes. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en la fe, en la palabra, en conocimiento, en todo esmero, en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. Como les decía, o sea, esta iglesia tenía muchos dones y ese era siempre el elogio de Pablo, o sea, pero les falta algo, les falta esto. Dice, fíjense lo que dice el 8: no es que les esté dando órdenes. A ver, permítanme, ya me perdí aquí. Ahora, sí, es que quería hacer énfasis en esto. Ahora vamos a ver un principio sumamente importante, porque aquí es donde el abuso de esta gracia que es otorgada por el Señor toma direcciones fatales, que han llegado a dañar tanto a la iglesia, hermanos, que aún lo seguimos viendo. ¿La ofrenda o el diezmo son un mandamiento para nosotros hoy? Es una pregunta. ¿Es un mandamiento? ¿El Señor lo manda ahora a nosotros en la iglesia de hoy? No lo es. Porque lamentablemente esa es la enseñanza, hermanos, que ahora dan el día de hoy. Es que el diezmo es un mandamiento de Dios, tienes que hacerlo. Ahora no quiero criticar yo a estas personas, no quiero decir, están mal y se van al infierno, perros, como dice luego un apóstol por ahí. No, que el Señor nos dé luz en esto. Pero yo no puedo usar la palabra de Dios porque es que, como luego se escucha por ahí, es que si dices que no es mandamiento, la gente no va a dar. Hermanos, el día que cualquier iglesia, y sobre todo esta, dependa de lo que dan las personas, es el tiempo de cerrar. El Señor es una iglesia de Dios, no es mi iglesia, no es mi ministerio, es la iglesia del Señor. Y si el Señor ha dejado de proveer, es porque es tiempo de cerrar. Fácil y sencillo. Yo no puedo empezar a depender del dinero de nadie, hermanos. Esta iglesia no depende del dinero de nadie. Cuando la iglesia empiece a depender de la obra del hombre, estamos perdidos. Es tiempo de cerrar, es tiempo de que el Señor está mandándome a otro lado a hacer otra cosa. Y eso tenemos que tener bien
cimentado eso en nuestro corazón. Porque cuando te digan, es que es un mandamiento, tienes que hacerlo, levanta tus antenitas. Levanta tus antenitas y vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, no podemos decir que el diezmo no fue una parte importante en el Antiguo Testamento, porque sí, en el Antiguo Testamento era parte de la ley. Tenías que traer el sustento para la iglesia, era parte de la ley. Pero ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Cuando Él instituyó la cena del Señor, ¿qué fue lo que dijo? Cuando levantó el pan y el vino. Este es el nuevo pacto. Ya el pacto de la ley ya está, por eso Él vino a cumplir cada cosa de la ley, porque esa acta que nos era contraria, Él la clavó en la cruz del Calvario. Nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo las cadenas de la ley. ¿Por qué eran cadenas? Porque no pudimos cumplir la ley. Aunque nosotros demos nuestro diezmo fielmente, nuestras ofrendas, ¿qué con lo demás? ¿Qué con la envidia? ¿Qué con el no perdonar? ¿Qué con todos los mandamientos de la ley? Dice la palabra de Dios que si rompemos un mandamiento de la ley, nos hacemos culpables de todos. No podemos cumplir la ley. Por eso el Señor vino, nos liberó de esas cadenas. Entonces no podemos decir que el dar nuestra ofrenda al Señor es un mandamiento, porque entonces volvemos a encadenarnos a la ley. Ahora nosotros tenemos un estándar más grande, porque han de decir, entonces no tengo que dar, así como cuando dicen, no prediques que la salvación se pierde porque van a empezar a querer pecar. Yo no puedo dejar de predicar lo que dice la palabra de Dios pensando en que qué va a hacer la gente, porque entonces yo ya estoy siendo culpable de la responsabilidad que el Señor me ha dado a mí. Mi responsabilidad es predicar la palabra. Tu responsabilidad es tomar la palabra de Dios como te la está dando. Si tú pecas a pesar de la verdad que yo te he dicho, no es mi problema, es el tuyo. De decir, entonces vamos a pecar, como dice Pablo, no es una licencia para pecar. Y el decir que el diezmo o el ofrendar no es mandamiento, no es una oportunidad de decir, entonces ya no doy nada. Tenemos un estándar más grande. La ley era la sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Ahora vemos a Jesucristo. Vamos a ver lo que dice. Dos cosas. Versículo 8. No es que les esté dando órdenes. Fíjense lo que está diciendo Pablo. No les estoy ordenando, no les estoy ordenando, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. El dar es una muestra de amor sincero. El verdadero amor que Dios pone en nuestro corazón se manifiesta en proveer a los necesitados. No les estoy mandando, quiero ponderar la sinceridad del amor. Es como decir, cuando le digo a mi esposa, mi amor, yo te amo, pero no proveo de alimento, no proveo de hogar, no proveo de nada. ¿Ustedes creen que verdaderamente la amo? No, ¿verdad? Es pura de boca nada más. De lengua me como un taco, dicen por ahí. No, dice aquí Pablo, quiero que tú muestres tu amor sincero en proveer para los necesitados. Ahora el 9, fíjense lo que dice el 9. Si eso no es suficiente para provocar que des, ¿qué es lo que dice el 9? Porque les digo que tenemos un estándar más alto que el mandamiento. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, o sea, por ese amor sincero, porque Cristo no solamente dijo, yo los amo, en serio, yo los amo. No, nos lo mostró. ¿Cómo nos lo mostró? Que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. No solamente lo dijo, sino lo actuó, ¿verdad? Siendo Él rico. ¿Qué tan rico? Él es dueño de todo. Él es dueño del universo. Estaba sentado en su trono. No necesitaba que lo adoren, porque Él tiene ángeles que le cantan, y créanme, sinfonía perfecta, no como yo con gallos y desentonado. No, sinfonía perfecta. Él no necesita que lo adoremos. Él ya tiene que no adore. Él no necesita que yo le dé, porque no necesita nada. Él, si tiene hambre, dice la palabra de Dios, Él no nos va a pedir, porque Él no necesita a nosotros. Pero Él, siendo rico,
dice que se hizo pobre. Vino, tomó forma de hombre, de este cuerpo de humillación, siendo Dios, vino y tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor, caminó, le dolieron las piedras al caminar, fue traicionado, fue humillado, fue azotado. Él no tenía necesidad de hacer nada de eso, nada de eso. Él estaba en su trono siendo Dios, pero vino y dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Ahora, si ese ejemplo no es suficiente para ti, entonces no estás listo para darle al Señor. Y te ruego que sigas orando, que el Señor ponga en tu corazón ese corazón dadivoso. Y esa es nuestra base para el dar, para ofrendar. Porque si somos discípulos de Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz. ¿Qué dijo el Señor? Toma tu cruz y sígueme. No dijo toma tu cruz y quédate sentado, o toma tu cruz y veme. No, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Seguir sus pasos, sus enseñanzas, imitarlo. Porque ¿qué dice la psicología? No, es que tienes que amarte a ti mismo para que tú puedas amar. No, créanme que ya nos amamos mucho, por eso todo viene para acá, ¿verdad? Todo viene para acá. Pero entonces, ¿por qué dicen muchas iglesias, o aún aquí decimos, no, pues su diezmo? ¿Por qué piden el diezmo? ¿De dónde se saca eso hoy en día? Vamos a seguir leyendo, versículo 10. Y ahora, dice Pablo, por el bien de ustedes les doy, ¿qué dice? Mi opinión, bueno, mi versión, no sé qué dice la Reina Valera, no lo chequé. Su consejo, es un consejo, es una opinión. Dice Pablo, les doy mi consejo, mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. O sea, Pablo ya les había dicho, en 1 Corintios vemos, hey, estoy recolectando una ofrenda, sean partícipes de eso. Dice el 11, así que ahora, dentro de sus posibilidades, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. Porque si hay una buena disposición, lo que se da es bueno recibirlo según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. O sea que si dijiste que lo vas a hacer, hazlo. No solamente te quedes en esas buenas intenciones de que sí, Señor, mira, en serio, te voy a dar, y que pasen años y años y no pase nada. Dice, no, si ya hiciste la promesa al Señor, hazlo. No te quedes en esas buenas intenciones. Porque ¿quién fue el que se quedó así, con esas buenas intenciones? ¿Se acuerdan de la historia que está en Hechos de Ananías y Zafira? Ellos dijeron, sí, mira, vamos a vender, hablaron, esa pareja habló, mira, vamos a vender esta tierra y todo se lo vamos a dar al Señor. Tenían esa buena intención, tenían ese plan. Pero ya cuando vieron todo el dinero, dicen, ay, oye, pues es mucho. Ya no dieron con alegría, ¿verdad? Ya dieron así como que con tristeza, así como que, ay, no, vamos a quitarle tantito y de todos modos vamos a decir que fue todo. No fue la cantidad, hermanos, porque nadie les dijo, ustedes tienen que vender eso y tienen que traer todo. Nadie les dio ese mandamiento, nadie les dijo que hicieran eso. Eso lo hicieron de su corazón, pero hubo algo ahí que pasó. Ya no dieron con alegría, dieron con tristeza. Y ustedes saben la historia, cayeron muertos. No es que el Señor nos va a matar, ¿verdad? Pero vemos que su corazón no estaba limpio al dar eso. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, tiene que ser conforme a lo que uno tiene, no lo que uno tiene. Entonces, ¿por qué el 10%? ¿Por qué el 10%? Porque es un número, hermanos, que nosotros tomamos de la palabra de Dios. No es que sea un mandamiento y tienes que dar 10%. Creo que es una buena base, es un buen comienzo. Porque no estamos diciendo que el 10% sea lo mínimo o sea el máximo. No está dando un número, sino que creo que es un buen comienzo. Ese número lo obtenemos de la palabra de Dios, ni siquiera es de la ley, porque el diezmo, dice la palabra de Dios, que fue antes de la ley. Dice que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, y la ley todavía ni siquiera ni sus luces. Entonces no podemos decir que es que el diezmo es del Antiguo Testamento, ahora estamos en el nuevo pacto, como escuchamos ahora. No, papá, el diezmo fue antes de la ley, entonces ni siquiera es de ahí. Pero entonces, ¿cómo yo puedo decir cuánto le doy al Señor? Ya me estás confundiendo, no es el 10%, ¿cuánto es? Vayan para 1 Corintios 16:2. Ahí sí quiero que me acompañen, quiero que lo lean, que lo subrayen, que sepan dónde encontrarlo.
Primera de Corintios 16:2. Hay un libro antes, ahí luego. Primera de Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte. Fíjense, por eso yo les digo que aquí tomen su sobre y lo que van a dar al Señor, hagan ese pacto con el Señor en su casa. Pónganlo aparte. Dice, según lo que hayan ganado. No me da un número. No se los voy a dar porque no hay un número. No es 10, no es 15, 30, 50, 100%. Dice aquí, según lo que haya ganado, y guárdenlo, para que no se tenga que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Según lo que hayas ganado. Según lo que hayas ganado. Conforme te ha prosperado el Señor, creo que dice la Reina Valera 960. Pero si batallas y si te hace mucho, si se te hace una carga, entonces tal vez no estás listo. No le des al Señor. No des al Señor si se te hace una carga, si es que es mucho dinero, no des, en serio no des. Deja que el Señor siga trabajando en tu corazón para que cuando des, sea con alegría y entonces haya un fruto. Porque si das con tristeza, por necesidad, no va a haber fruto, hermano. Si el Señor en realidad no toma esa ofrenda bien, mejor quédate con el dinero. Y entonces no estás listo. Pero si dices, a veces llegamos a decir, pues es que mira, yo doy tanto porque yo gano tanto y aquel hermanito pues no da mucho. Bueno, porque no sabemos cuánto dan, pero pensamos, ¿no? Empezamos a hacer maquinaciones, ¿no? Pues yo soy gerente de esta iglesia, de esta empresa, pues yo tengo que ganar más que aquel que trabaja ahí en McDonald's, ¿verdad? Tengo que ganar más. No es justo, yo doy más que esta persona. Si ese es tu pensamiento, también no estás listo. No estás listo. ¿Qué dice? Regresamos ahí a 2 de Corintios, versículo 13 dice: no digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren escasez, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad. No digo esto para que tengan ustedes mientras que otros sufran de escasez. O sea, no les estoy diciendo, Corintios, que ustedes den para que sea una carga para ustedes y otros estén bien tranquilos. Dice, no es eso. No es eso. Dice, sino que para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos. Ellos necesitan de tu generosidad de dinero hoy, pero tal vez mañana tú necesites de ellos. Hermanos, la estabilidad, sobre todo económica, créanme, no es segura. Hoy puedes tener mucho dinero y mañana algo pasa y te quedas sin nada. Y podemos llegar a pensar, no, es que no puede ser posible. Créeme, es posible. Cuando entró este virus, cuando entró esta pandemia, hubo muchas personas que se suicidaron, hermanos, porque tenían tanto dinero en la bolsa de valores, y que cuando cayó esto, créanme, la bolsa de valores cayó lo más bajo que ha caído en mucho tiempo. ¿Y qué crees que pasó con ese dinero de los inversionistas? Se levantaron ese día y pensaron que eran millonarios, resultando que ya no lo eran. El dinero no es seguro, no importa cuánto tengas. No importa cuánto tengas. Entonces dice Pablo aquí, hey, tal vez tú ahorita tienes estabilidad, pero ellos no. Mañana tal vez puede ser por ti. Tal vez tú eres el que necesites. Ahora, este principio no solamente está hablando de dinero. Vayan para Lucas, por favor. Lucas capítulo 6. El Evangelio de Lucas. Porque este principio no solamente está hablando de dinero, sino está hablando de gracia, de compasión, de perdón, de misericordia. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice la palabra de Dios: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Y aquí está el principio: porque con la misma medida con que ustedes miden,
serán medidos. Con esa misma medida que tú mides serás medido. O sea que, y aquí es donde entra nuestra fe, hermanos, en el momento de ser bendecidos. Porque si el Señor nos bendice, y en lugar de ser nosotros ese canal de bendición, si en lugar de ser bendecidos, porque el Señor nos bendice no para que, mira, más bendición para mí, mira, Señor, cómo me tienes, dice la palabra de Dios que el Señor nos bendice para que nosotros seamos de bendición para los demás. La bendición tiene que fluir, tiene que ser como un río, porque si es como un estanque, adivina qué va a pasar, empieza a oler, empieza así como que nos empezamos a hacer más ávaros, nos empezamos a hacer más así como que yo tengo mucho, y pensamos que porque yo tengo mucho tú eres menos, ¿verdad? Empezamos a ser arrogantes, a tener un ego de este tamaño. No, hermanos, tenemos que ser de bendición. Si el Señor nos bendice es para que nosotros seamos de bendición para otros. Lo que el Señor hace en nuestras vidas no es para que estén solamente ahí de adorno, más bien son para compartir y para que Él se lleve la gloria. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:16, dice que de la misma manera que la luz ustedes alumbre delante de todos. ¿Para qué quiere el Señor que la lumbre de Él reluzca delante de todos? ¿Para qué el Señor nos bendice y la gente ve la bendición que el Señor nos da? ¿Pero para qué es eso? Para que digan, mira, hombre, el hermanito, wow, él es bien bendecido. No. Dice, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Cómo van a glorificar a Dios? Cuando tú eres de bendición para ellos. Que digan, mira, él está bien bendecido, mira, aquí está. Das algo de esa bendición que el Señor te da. Y entonces, ¿quién se lleva la gloria? El Señor. El Señor. Mira, familia, cuando nosotros queremos acaparar las bendiciones del Señor, es porque nos falta confianza en Él. Porque decimos, Señor, yo sé que me estás dando, pero mira, voy a guardar esto por si las flies, yo sé, por si de repente fallas, por si las moscas, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser malos administradores y decir, Señor, me das y yo doy por acá, doy por allá y derrochamos ese dinero. No, tenemos que ser buenos administradores, porque eso también el Señor nos dice. Pero hermanos, cuando empezamos a acaparar el dinero y decir, bueno, para mí, es que pues si el Señor mañana no me da, para mí. ¿Qué dice el versículo 15? Ahí en esta segunda de Corintios. Dice, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que recogió poco, no tuvo menos. Esa porción la saca de Éxodo 16. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandaba el maná? ¿Cuál fue la orden que el Señor les dio al pueblo de Israel conforme al maná? Pueblo de Israel, va a caer el maná todos los días. Quiero que solamente recojan una porción. Y les dijo una porción, no recuerdo cuál era la porción. No quiero que recojan más, no quiero que recojan menos. ¿Y qué pasó con la gente que decía, no, pues es que, Señor, o sea, yo confío en ti, gloria, amén, aleluya, pero ¿qué tal si mañana no llueve maná? Empezaba la duda, ¿verdad? Señor, es que, o sea, sí confío en ti, pero no confío en ti, ¿verdad? No tiene sentido. Yo voy a recoger más, por si mañana no llueve, mira, yo voy a tener aquí mi sustento. ¿Qué pasaba con ese maná? Se podría, y ya no servía. Dice el Señor, solamente recoge lo que yo te estoy dando. Así es, Señor, hermano, solamente, si el Señor nos bendice, solamente recojamos lo que es necesario. No, el Señor no está en contra de una vida buena, hermanos. El Señor nos quiere dar una buena vida. Pero cuando ya empezamos nosotros a querer otras cosas que ya son lujos innecesarios, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces nuestro corazón se va a hacer avaro. Le digo una vez más, el Señor no está en contra de los lujos, no está en contra de una vida buena, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar acaparando más de lo que el Señor quiere que tengamos. Póngase de pie. Qué hermoso
hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Nos enseña, porque son temas que, como les digo, al menos en nuestra cultura latina, son temas bien, bien controversiales. Y les digo eso porque si vemos la cultura una americana, es diferente. No es que todos sean, ay, qué dadivosos son, no, en realidad no, pero es diferente, no sé por qué. Ellos dan con más entusiasmo que uno. A veces uno es más duro para eso. Les digo porque pasó, yo les digo por experiencia, no porque yo veo que yo batallé mucho con eso. Yo les digo, hermanos, en realidad yo en mi país no crecí con una escasez. Gracias a Dios nosotros teníamos. No tenía en abundancia, ni era rico en ningún sentido, pero nunca me faltó nada. Nunca me faltó nada. Pero aún así el Señor batalló mucho en mi corazón con eso. Yo era así de los que guardaban el maná para otro día por si las flies. Señor, gracias, pero yo voy a guardar un poquito más. Batalló mucho el Señor con eso en mi corazón, pero lo doy gracias a Dios que Él ha hecho una obra en mi corazón y lo sigue haciendo. A veces uno se le empieza a pegar la mezquindad, ¿verdad? Así de que, ay Señor, es que mira, yo quiero esto o lo otro. Pero el Señor es lo que está haciendo en nuestro corazón, hermanos. El Señor no nos pide porque Él necesita nuestro dinero. Les digo una vez más, créanme, el Señor no necesita de nuestro dinero. Él hasta la fecha, créanme, antes de que yo dara al Señor, ya había muchas iglesias, ya había grandes iglesias sin mi dinero. El Señor no necesita mi dinero, hermanos. Antes de que yo diera al Señor, ya estaba haciendo su obra grande y sigue sin necesitar mi dinero. Pero le doy gloria a Dios que ahora entiendo que es un privilegio, hermanos, ser parte de esa obra. Porque una cosa es estar siendo viendo el espectáculo, por así decirlo. Una cosa es estar viendo la obra del Señor. Wow, mira la obra del Señor, está creciendo. Y otra cosa es decir, Señor, veo tu obra desde adentro, porque estoy siendo parte de ella. Estoy siendo parte de ella. Es un privilegio, hermano, ser parte de la obra, de lo que el Señor hace. Cuando tú ves una persona que se entrega al Señor y tú eres parte de ese ministerio, créame que esa alma va a tu cuenta. Esa alma va a tu cuenta. Aunque tú no seas el que está aquí predicando, aunque tú no seas el que... No, pero si tú estás aportando, créanme, los misioneros, hermanos, sobre todo ¿por qué creen que este país ha sido muy bendecido? Vean la historia, de dónde han salido más misioneros, sobre todo para la América Latina, de este país. Este país ha mandado tantos misioneros a la América Latina, a Europa, que no se imaginan. Por eso este país ha sido muy bendecido. Y créanme, esas personas ni siquiera supieron que allá en la jungla de Perú se convirtió todo un pueblo y la gente no sabe, pero créanme que cuando estemos ante la presencia del Señor, vas a decir, Señor, ¿por qué me das todo esto? Es que tú fuiste parte de esa obra. Fuiste parte de esa obra. Hermanos, que las circunstancias no nos roben la oportunidad de ser parte de lo que el Señor está haciendo. Yo sé que estamos viviendo circunstancias difíciles, circunstancias que ninguno de nosotros habíamos vivido a tal nivel, pero no dejes que esas circunstancias te roben la oportunidad de ser parte de lo que el Señor está haciendo. El Señor dijo, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y ahora no solamente lo dijo por decirlo, ¿verdad? Sino que Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. Porque como dice la palabra de Dios, Él se hizo pobre para enriquecernos. ¿Y qué fue lo mejor que hizo el Señor? Porque dejó su trono para venir a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Como les digo, hermanos, Él no necesitaba ser adorado, Él no necesita, yo quiero que la humanidad me quiera, por eso estoy desesperado, hermanos. Él no tiene problemas de autoestima, no necesita que, es que ya me aman menos los de la tierra, voy a ir a salvarlos. Hermanos, nosotros necesitamos ser amados por Él. Nosotros necesitamos, y Él nos amó, y ¿saben qué? Él mandó a su Hijo. Se despojó de lo más preciado que el Padre tenía, que fue su Hijo unigénito, a morir en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Y como les decía al principio, hermanos, si esa es la única obra que el Señor nos da aquí en la tierra, nos regala la salvación, y si fuera lo único que el Señor hace por nosotros en esta vida, si tuviéramos una vida de problemas, de escasez, de hambre, de enfermedad,
pero somos salvos, Él sigue siendo digno de ser alabado. Él sigue siendo digno de que nosotros lo honremos con cualquier cosa que Él nos dé. Jesús no nos está pidiendo dinero, no nos está pidiendo, ven y haz un pacto conmigo, mira. No nos está vendiendo milagros, no nos está vendiendo nada. Él quiere que le des tu corazón. Él es dueño aún de tu vida y quiere que tú le entregues tu vida a Él en sus manos. Es lo que Él quiere. Y entonces va a empezar a fruto en tu vida, que vas a ser generoso, vas a ser dador, vas a ser amoroso. Y no lo vas a hacer por necesidad ni con tristeza, sino por amor. Vas a querer dar más y más y más, Señor. Y yo les puedo decir por experiencia, hermanos. Le doy gracias a Dios que Él nos ha puesto en el corazón eso de dar. Y cuando más damos, el Señor más nos bendice, hermanos. ¿Qué dice el Señor en Malaquías? Ven, mira, ponme a prueba. Ponme a prueba en esto. Da los diezmos, da la ofrenda al Señor para que haya alimento en mi casa. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios, la palabra de salvación, el alimento más importante. Más importante. Ven, mira, que haya alimento en mi casa. Pónganse a cuentas con el Señor si hemos estado siendo mezquinos, si hemos estado acaparando más. Porque, hermanos, cuando nosotros acaparamos eso es porque estamos falta de confianza en el Señor. Pero si tú no le has dado tu vida al Señor, si tú has estado acaparando tu vida, dice la palabra de Dios que todo aquel que quiere guardar su vida la va a perder. Señor, es que esta es mi vida, ¿cómo te la voy a entregar? ¿Cómo voy a hacer todas esas cosas? Y yo quiero gozar mi vida. Dice el Señor, está bien. Dale, dice Eclesiastés, el joven dice que quiere vivir su vida, pero al final vas a dar cuentas con todo. El Señor te va a decir, ¿qué hiciste con la vida que te di? La gocé, Señor, ok, ya gozaste aquí. Lamento decirte que ahora no hay salvación para ti. Dale al Señor tu vida. Créeme, dice, yo tengo planes de bien para ti, no para mal. Dame tu vida. Tu vida. Si tú quieres entregar tu vida al Señor el día de hoy, yo te invito a que hagas una oración. Y dice la palabra de Dios que si crees en tu corazón, vas a ser salvo. No es repitiendo unas palabras, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor el día de hoy, haz una oración conmigo. Dile, Señor Jesús, he escuchado tu voz el día de hoy y he pensado que al cuidar mi vida iba a mantenerla para siempre, pero hoy tú me has hablado y entiendo ahora que al entregar mi vida entonces la guardo para la eternidad. Te entrego mi vida, Señor Jesús, y te pido perdón por mis pecados. Límpiame, limpia mi corazón, limpia mi mente, y ahora haz de mi vida una obra que sea para gloria y honra tuya. Límpiame, y ahora te ruego que muestres que mi nombre está escrito en el libro de la vida, para que ya sea el tiempo que yo muera o que tú vengas, voy a estar contigo toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y por amarme. Te entrego mi vida y mi corazón y te declaro como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Y te ruego que sigas haciendo una obra en cada uno de nosotros, Padre. Señor, yo te doy gracias porque eres tú, Padre, el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre, y que tú eres, Señor, el que ahora nos das el privilegio, nos da la oportunidad de ser esos canales de bendición, de ser esas personas que ahora son luz en las tinieblas, Señor. Yo te ruego, Padre,
Padre, que hagas eso en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están escuchando, Padre. Que esa luz resplandezca en las tinieblas, Padre, y puedan ver las buenas obras de nosotros, no para nosotros recibir la gloria, sino para que tú, Padre, te lleves toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres el que provees todo, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres el dueño del universo, Señor. ¿Qué podemos darte que no sea tuyo? Padre, ¿qué podemos darte que no ha venido de ti? Pero tú nos das la oportunidad de ser partícipes y de darte de lo que tú nos has dado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, te ruego que sigas haciendo esa obra en cada uno de nosotros y nos permitas y nos sigas permitiendo ser parte de la obra perfecta que tú sigues haciendo, Señor. Te doy gracias y te doy la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un aplauso al Señor. Déselo, porque Él es el que hace una obra en nosotros, hermanos, y nos permite ser parte de su obra perfecta. Siendo nosotros seres imperfectos y con tantas fallas, Él nos usa, qué hermoso. Así es que nos despedimos de los que están en vivo, que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es su iglesia, su ministerio, verso a verso con Jesús, y nos vemos la próxima semana.